Los norteamericanos buscaron a los nazis por todas partes. Registraron pisos, empresas y bancos. Y no con delicadeza, precisamente. Mis padres tenían una caja de seguridad en el banco y un día recibieron una carta. Los norteamericanos ordenaron que se abrieran todas las cajas fuertes. Querían saber qué contenían. Dios sabe qué pensaban que había escondido la gente. Mi madre me dio una autorización escrita para abrir la caja de seguridad. Fui al banco y había dos norteamericanos con ametralladoras y una intérprete alemana, una mujer de Würzburg que yo conocía. Y pensé, todo irá bien, no me quitarán nada. Abrimos la caja fuerte y tuve que extender el contenido sobre la mesa. Había algunas joyas de mi madre, unas acciones que ya no valían nada y la medalla que había ganado mi madre en la Primera Guerra Mundial. Marlies Plaster era de una familia conservadora. Su padre había sido oficial en la Primera Guerra Mundial. Ella había sido soldado jefe de tropa de la BDM, una organización nazi para jovencitas. Era contraria a los ejércitos de ocupación. No éramos nacionalsocialistas, sino nacionalistas alemanes, y había una diferencia. Su padre se había negado a jurar lealtad a Hitler y por consiguiente perdió su trabajo, pero para la familia la derrota de Alemania era difícil de aceptar. Mi padre tenía la medalla militar más alta de Baviera, que había ganado en la Primera Guerra Mundial. Y me había dicho, trae la medalla, y si no vuelves con ella, solo Dios sabe lo que te haré. Pensaba que los norteamericanos la confiscarían. Pero no, miraron las joyas y le dijeron a la intérprete que se quedara con una de ellas. Y como me temía, la cogió. El soldado tiró la medalla al suelo y tuve que arrodillarme para recuperarla. Me permitieron llevármela a casa. Nos sentíamos humillados. Habíamos perdido la guerra y teníamos que soportar esas humillaciones, que eran terribles para la gente joven. Nos decían que dependíamos de ellos y que teníamos que hacer lo que nos ordenaran, que vivíamos de la caridad de las fuerzas de ocupación. Era horrible. Muchos alemanes no recibieron bien a sus libertadores, que investigaban su pasado y su actitud por medio de cuestionarios. Todos tuvieron que declarar detalladamente su afiliación a cualquier partido político, su participación política y su conducta antes de 1945. What Nazi organizations did you join, mein Herr? What's been your source of income, meine Frau? Did you fight the Nazis? If so, how? The job was tough, the Germans cynical. Solamente en la zona norteamericana se rellenaron más de 12 millones de cuestionarios. Los alemanes tuvieron que poner sus vidas sobre el papel. En la zona francesa teníamos los mismos cuestionarios que los alemanes rellenaban declarando la verdad o cualquier cosa, pero en general no prestábamos demasiada atención a los cuestionarios. Preferíamos el contacto directo. Y así averiguamos quiénes eran los jefes nazis. La población nos informó de buen grado. Lentamente se estableció un nuevo orden en las 4 zonas de la Alemania de la posguerra. Los criminales de guerra y los ejecutores nazis pasaban de una zona a otra para ocultar su pasado. En un país donde habían desaparecido millones de personas y se buscaba a amigos y parientes, había muchas oportunidades de volver a empezar de cero. Para las fuerzas de ocupación era difícil reclutar a personas dignas de confianza. Pero necesitaban a los alemanes, por ejemplo, para que los periódicos se editaran otra vez. Eran muy solicitados para esos trabajos. Un joven soldado norteamericano, Gene Mater, tenía la misión de encontrar periodistas para los nuevos periódicos. Tenía unos 28 o 30 años y era muy listo.
Quería trabajar en un periódico. No tenía experiencia, pero era muy decidido. Hablamos. Pasamos mucho tiempo hablando. Me pareció competente y pensé en darle trabajo. Uno de mis compañeros de la sección de inteligencia no se fiaba de él. Un presentimiento. Y buscó en los archivos y averiguó que el tipo había estado en las SS, en una compañía de propaganda. Los norteamericanos acorralaron a los alemanes con acusaciones. Lo llamamos, le di su número en el partido y le pregunté qué significaba y me contestó, nada. Le dije, lo sabemos. No es verdad, aseguró. Pero teníamos fotografías porque se había casado mientras estaba en las SS. Para casarse era necesario un permiso. Rellenar un Fragebogen, decir quién era la futura esposa, y por eso había fotografías suyas en uniforme. Era su letra, y todo probaba que era miembro de las SS, así que lo arrestamos y fue juzgado. Sin embargo, el proceso de desnazificación se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para los aliados de la zona oeste. Encargaron el trabajo a los alemanes, que se ocupaban de castigar a sus compatriotas culpables. Se aprobó una nueva ley a ese efecto. In einem feierlichen Staatsakt wurde in München das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus unterzeichnet. Das Gesetz gibt den Mitläufern die Möglichkeit, durch Zahlung einer Buße für den Wiedergutmachungsfonds oder durch freiwillige Arbeitsleistung den Übergang in die Reihen der aufbauwilligen demokratischen Kräfte zu finden. En la zona soviética, la desnazificación era más dura que en el oeste. Los ocupantes soviéticos eran los aliados más radicales. Despojaban a los nazis de sus trabajos, los sentenciaban y los confinaban en campos. Cientos de miles huyeron a las zonas occidentales para escapar de ellos. Pero todavía quedaban miembros del partido nazi. Era un auténtico problema. ¿Qué debíamos hacer? Era la gran masa de la población. Los ciudadanos de Alemania. Las autoridades militares soviéticas también pasaron el trabajo de desnazificación a los alemanes. No solo era cuestión de erradicar el nazismo. La purga se extendía también a aquellos que no querían aceptar el régimen de Stalin. Mitläufer oder Verbrecher, das soll hier entschieden werden. Die Sache gegen den Herrn Fritz Bär in Pankow und Sie sind Mitglied der Partei gewesen und wollen Sie uns mal sagen, wann sind Sie eingetreten, Herr Bär? Die Zeugen haben es schwer, diesen Herrn zu entlasten. El castigo en la zona soviética era bastante arbitrario. Podía sucederle a cualquiera, de repente. Una simple denuncia era suficiente para que un exmiembro de las juventudes hitlerianas terminara en un campo especial del servicio de inteligencia soviético. Y las condiciones eran muy duras en sus campos de concentración. Muchos no sobrevivieron. Una noche se produjo un gran alboroto. Pensé, ¿qué pasa ahora? Habían escapado 7 personas. Rudi Paina, encarcelado en 1945 por ser el jefe de las juventudes hitlerianas de un pueblo cercano a Magdeburgo, acabó en el campo especial de los soviéticos en Poznan. Poznan era un infierno, un campamento de barracones. Por la huida de los 7 prisioneros, el comandante del campamento ordenó duras represalias.
Fusilarían a 2 prisioneros por cada uno de los fugitivos. No sé por qué, pero un oficial vino derecho hacia mí. Pensé, me ha tocado. Y no me equivoqué. Habían huido 7 personas y escogieron a 14 entre los prisioneros. Nos dieron picos y palas y nos sacaron del campamento hacia los bosques. Y entonces el sargento al mando, o un oficial, no lo recuerdo, empezó a andar y a contar los pasos. 1, 2, 3, 4. Unos 12 metros. Y nos dijo que empezásemos a cavar. Teníamos que cavar nuestra propia tumba. Imaginen lo que pasaba por nuestras mentes. No podíamos movernos, todos estábamos temblando, tardábamos demasiado y nos dijo que cavásemos más deprisa. No sé cuánto tiempo estuvimos abriendo la zanja. Entonces, 2 de los chicos se desplomaron. Y sin pensarlo, disparó y los mató. Y mientras seguíamos cavando, llegó un mensajero de los soldados rusos, nos dijo que parásemos, que formásemos para volver al campo. Volvimos corriendo tan deprisa como pudimos. Después supimos que una unidad de la Cruz Roja había llegado al campamento y estaban inspeccionándolo todo. Iban a pasar lista y nosotros habíamos desaparecido. Rudy Paina estuvo en prisión durante 3 años y luego fue liberado. Como millones de prisioneros de guerra, después de sufrir toda clase de privaciones en los campos durante muchos años, iba a reunirse por fin con su familia. Después de viajar durante semanas, llegó a su pueblo. Los últimos pasos hasta la casa de sus padres fueron muy difíciles. Mi padre y mi madre salieron a recibirme. Y estábamos muy contentos. Entramos en casa. Y durante un tiempo estuve descansando. Me quedaba sentado durante horas en la salita. No podía hablar, no quería hablar. Hasta que me di cuenta de que había vuelto a la vida normal, que ya no tenía que seguir viviendo como un animal. Pero tardé mucho tiempo en reaccionar. En las zonas occidentales, los alemanes soportaron la desnazificación y a las fuerzas de ocupación. A veces se quejaban, pero aguantaron pacientemente. La minuciosidad y la objetividad del proceso se convirtieron en un impedimento para los aliados. Los casos se alargaban durante años, sobre todo los casos complicados. Se castiga a la gente corriente, pero los peces gordos se escapan. Eso era lo que veían los alemanes.